Púsole el enfermero en la mesita que estaba cerca de su cama un poco de azúcar candy, que es un tipo de azúcar caramelizado, y zumo de regaliz para suavizar la garganta y facilitar la expectoración. Mas nuestro Luis, dejando el azúcar, se contentaba con tomar algo de regaliz. Díjole el hermano enfermero: «¿Por qué no tomáis el azúcar, que es mejor? Porque esto es más propio de pobres», dijo. Respondió así, mostrando cuán metido tenía en su corazón el amor a la santa pobreza. Las medicinas y purgas, por amargas que fuesen, tomábala despacio y a sorbos, para mortificar con esto el gusto. En todo el tiempo de su enfermedad, que duró cerca de 4 meses, no se vio en él ni un mínimo movimiento de disgusto o impaciencia, ni salió de sus labios una sola palabra de queja, ni dejó de cumplir la menor indicación de los médicos y enfermeros, siempre afable, siempre humilde, siempre agradecido con los que le servían y visitaban. Indicios nada equívocos de su heroica virtud, la cual en ningún tiempo muestra mejor sus quilates que en el de la enfermedad. Atraídos por el buen olor de sus virtudes y por el tierno amor que profesaban al santo, vinieron muchas veces a visitarle los 2 cardenales, sus parientes, quienes sintieron en el alma la enfermedad de su amado Luis. Viendo el padre rector la frecuencia de estas visitas y que la dolencia de Luis llevaba trazas de prolongarse por mucho tiempo, díjole que no era menester que se tomasen tanta molestia, pues él cuidaría de hacerle saber a menudo el estado del enfermo. A lo cual ellos respondieron que no solamente venían por saber el estado de su enfermedad y consolar al enfermo, sino también para gozar del inefable solaz y fruto espiritual que sacaban sus almas del trato y santa conversación de aquel ángel. Y era así que nunca hablaba de otra cosa que de las del cielo con todos los que le visitaban, ya fuesen de casa o de fuera. Recibió los últimos sacramentos. La fiebre, entre tanto, iba en aumento y en pocos días puso al santo joven al borde del sepulcro, de suerte que, a 9 de marzo, día 7º de su enfermedad, los facultativos, juzgando que no había de pasar aquel día, ordenaron se le administrasen los santos sacramentos. Faltan palabras para expresar el júbilo y santo alborozo con que fue recibida por Luis esta noticia, que era para él la más fauta y alegre que podían darle. Fue sin duda particular acuerdo de la providencia que aquel día fuese un día sábado dedicado a la Santísima Virgen y además el cumpleaños de Luis, todo lo cual, así como le servía a él de singular consuelo, así confirmaba a todos los del colegio de que el Señor iba a llamarle para sí en tan señalado día. Con lo cual andaban desconsolados y no cesaban de pedir a su divina majestad les dejase gozar por más tiempo de los santos ejemplos y celestial conversación de aquel hermano. Lengua de ángel sería menester para explicar la devoción y afecto con que recibió Luis aquellos santos sacramentos que durante toda su vida habían formado sus delicias. Confesóse con el padre Belarmino y luego recibió el santo viático y la extrema unción de manos del padre Rossignoli, rector del colegio. Entró en el aposento de Luis el divino huésped, acompañado de todos los padres y hermanos del colegio, con velas encendidas en sus manos, con lágrimas en los ojos y exhalando de sus pechos profundos suspiros por la pérdida del santo joven a quien tanto amaban. Subió de punto la aflicción de los circunstantes al oír la débil voz del santo enfermo que iba respondiendo a todas las preces del ritual con una serenidad y fervor verdaderamente admirables. Es muy digna de notarse la protestación que hizo Luis poco después de recibir los santos sacramentos. No parece sino
que con ella quiso Dios comenzar a canonizar en aquellos solemnes instantes la vida y virtudes de este joven maravilloso. Recordará el lector que algunos padres y hermanos del colegio romano, no por mal espíritu, sino más bien por el entrañable amor que profesaban a Luis, criticaban los extraordinarios rigores con que maltrataba su cuerpo y le iban a la mano diciéndole que en la hora de la muerte se habría de arrepentir de haberse acortado la vida con sus excesivas penitencias, y alegaban en apoyo de su opinión el ejemplo de San Bernardo, de quien se cuenta que en lo último de sus días tuvo algún escrúpulo de haber perseguido con extremada dureza a su cuerpo. Acordóse Luis de lo que en este particular le habían dicho unos y otros repetidas veces, y parecióle conveniente manifestar paladinamente delante de todos lo que sentía en aquella hora, hallándose tan cerca del divino tribunal, a fin de desvanecer cualquier duda que pudiesen abrigar, y dejar la verdad en su lugar y a la santa virtud de la penitencia en su debido honor. Estando pues aún el aposento lleno de padres y hermanos, pidió al padre rector les dijese en su nombre que estaba tan lejos de sentir escrúpulo ni remordimiento de lo que había hecho, que antes bien le pesaba de no haberse adelantado más en su espíritu de penitencia. Como quiera que teniendo tan a la mano la norma segura de la obediencia, ¿acaso le habrían dado licencia para practicar otras mortificaciones si las hubiera solicitado? A esta declaración añadió otra no menos ilustre, y que pone de realce su perfectísima obediencia. Dijo pues que nunca había ejecutado ninguna cosa por su propia voluntad, sino en todo gobernado por la de sus mayores. Y finalmente, para que nadie extrañase ni se desedificase de algunas de sus obras, que podían parecer extraordinarias o fuera del orden común, declaró no tener, por la misericordia de Dios, el menor escrúpulo de haber quebrantado ninguna de las reglas o constituciones de nuestra compañía, con lo cual quedaron todos edificadísimos y llenos de suavísimo consuelo y devoción. Y para que se vea mejor la sinceridad con que hablaba Luis en lo que dijo de sus penitencias, referimos un hecho que pone de manifiesto la insaciable sed de padecer que aún en medio de los dolores de su enfermedad le acosaba, pareciéndole poco o nada lo que padecía. Fue pues el caso que poco después de haberle ungido con los óleos, entró a visitarle el padre provincial Juan Bautista Carminata, quien con paternal benevolencia le preguntó si se le ofrecía alguna cosa en que pudiese servirle. Un favor tan solamente deseo pedir a vuestra reverencia, respondió Luis, y es que me dé licencia para tomar una disciplina. ¿Cómo queréis disciplinaros estando tan flaco y delicado? No, hijo mío, no penséis en esto. A lo menos, repuso Luis, permítame vuestra reverencia hacerme azotar por otro de pies a cabeza. Tampoco os lo puedo conceder, respondió el padre, pues fácilmente comprenderéis que en el estado en que os halláis, el poner en vos las manos no solo sería manifiesta crueldad, sino arriesgarse a incurrir en irregularidad por el peligro de apresuraros la muerte. Viendo que no le era dado imitar a su amado Jesús en su dolorosa flagelación, deseó seguirle en alguna manera en la pobreza y desnudez de la cruz, y a este fin pidió que le dejasen morir tendido en el desnudo suelo. Fortalecido con el viático. Recibido el viático que todos creían había de ser el último de su vida, fue Dios servido que, cediendo los ardores de la calentura, comenzase a mejorar. Desaparecido el peligro de muerte, fue recobrada nuestro enfermo algunas fuerzas, si bien le quedó una calenturilla lenta
que por espacio de 3 meses le dio a él materia de nuevos merecimientos, y a los del colegio ocasión de contemplar y admirar por más tiempo sus heroicas virtudes. Mas, aunque esta mejoría trajo en algunos la esperanza de verle libre del todo de aquella enfermedad, él nunca dudó de la proximidad de su muerte, por las seguras prendas que de ella le había dado el Señor, como antes se ha dicho. Ejemplos de virtud en su enfermedad. Tomó tales proporciones la carestía en toda Italia y el hambre llegó a tal extremo que en algunas partes los hombres no tenían otro alimento que las hierbas del campo. Al hambre sucedió una espantosa pestilencia que sembró la desolación, habiendo fallecido en sola la ciudad de Roma al pie de 60.000 personas. Luis, y olvidado de su salud y vida, cediendo a los impulsos de su corazón, generoso, como si fuese poco el haber sacrificado ya una vez su vida por servir a un enfermo, pidió al padre general licencia para obligarse con voto a servir a los apestados luego que se hallase en mejor estado y poder salir de casa. Permitióselo el padre para no privarle del mérito de este voto, por más que ya preveía que no tendría efecto, no habiendo esperanzas de que Luis saliese de aquella enfermedad. Desde el día en que cayó enfermo hasta que murió, no quiso ni una sola vez tomar parte en conversación que no fuese de Dios o de cosas espirituales. Pero lo que más le recreaba y consolaba era tratar de la gloria del cielo, porque allí estaba ya su corazón, y así los que le visitaban, por darle gusto, procuraban siempre entablar piadosos razonamientos. Y si alguna vez se olvidaban de esto y giraba la conversación sobre algún otro asunto, el santo se recogía en su interior hasta que la plática volvía a encauzarse por donde él deseaba. Y entonces era de ver cómo se animaba de nuevo su semblante. Y para darle alguna satisfacción de este su modo de proceder, decíales, no era su ánimo desaprobar conversaciones de cosas indiferentes, pero que en el estado en que él se hallaba, entendía ser más del divino agrado emplear tan corto y precioso tiempo de vida en hablar con Dios o de Dios. Son hermosos y edificantes los pormenores que escribió en el proceso de Castellón el hermano Francisco Rosatino, enfermero del santo. Pidió a los superiores le encargasen a los que les visitasen, no les hablasen sino de cosas del cielo, como en efecto así se hizo. Recuerdo que al venirle a ver 2 cardenales le ofrecieron sus palacios, en donde se les proporcionaría mayores comodidades mientras estuviese enfermo, y le encargaron tuviese mucha cuenta de su salud para poder vivir por más tiempo. Cuanto a lo primero, contestóles no pasasen cuidado, pues sus hermanos de religión le servían con tanto desvelo y solicitud que nada absolutamente le faltaba. A lo segundo, respondió haber leído en la vida de los santos que éstos, por regla general, se inclinaban más a morir que a vivir, porque nadie goza de perfecta seguridad mientras vive en este miserable destierro. Todos los días, nos cuenta su enfermero, pedía le vistiese y le dejase levantar para dar una vuelta por el aposento, rezando sus devociones y besando con tierna devoción algunas imágenes de santos que estaban colgadas en las paredes. Díjele yo que no era menester levantarse ni cansarse para esto, pues yo le pondría sobre la cama el crucifijo y las imágenes. A lo cual él respondió: «Dejadme, hermano, dejadme levantar, pues estas son ahora las únicas estaciones que puedo recorrer». Y así prosiguió mientras tuvo fuerzas para levantarse.
Otras veces cerrándole yo el aposento para que pudiese dormir con mayor sosiego, levantábase a tener oración y en sintiendo que yo volvía, interrumpíala y se volvía a acostar. Al principio pensé que se levantaba a alguna necesidad, mas como le sorprendí tantas veces en el momento de meterse a la cama, comencé a sospechar lo que era y para cerciorarme más y sorprenderle, como suele decirse, con el hurto en la mano, un día entré en el aposento de puntillas y sin hacer ruido y abriendo de improviso la puerta, le hallé puesto de rodillas en oración. Por lo cual le reprendí mostrándome no poco sorprendido de lo que veía. Mas él, sin hablar palabra, metióse en la cama y me pidió perdón. Tratando, en el mismo proceso, el hermano Rosatino, de la esperanza de Luis y de sus vivos deseos de volar al cielo, nos dice: cuando yo le daba alguna medicina o alimento, solía decirme: ¿qué hacéis, hermano mío? ¿Pensáis por ventura que con estos alimentos me habéis de alargar la vida o retardarme la unión con Dios, que es mi último fin? Viendo sus compañeros las vivas ansias con que de continuo suspiraba por romper los lazos que le tenían aprisionado a este destierro, procuraban persuadirle que suplicase a Dios nuestro Señor le prolongase la vida, aduciéndole para muchas razones, mas él, por toda respuesta, decía en latín: mejor es para mí verme pronto desatado de este cuerpo, para poderme unir con Cristo. Uno de los motivos por que Luis deseaba regresar a Roma estando en Milán era para poder estrechar entre sus brazos y servir y agasajar al santo y anciano padre Luis Corvinelli, con quien había tenido íntima y muy espiritual correspondencia. Durante la enfermedad del santo joven, agraváronse en tanto grado los males del buen anciano que a fines del mes de mayo se vio reducido a los últimos extremos y esperaba de un día a otro volar al eterno descanso. Cuántas veces entre los dolores y molestias de su enfermedad se acordaba el fervoroso padre Corvinelli de los dulces coloquios y sabrosas pláticas espirituales que solía tener con Luis antes que éste enfermase. Cómo echaba de menos la amable compañía y el trato cordial del bendito joven. Mas ya que no le era dado tenerle a su lado en los últimos días de su vida, consolábase a menudo enviándole recados y encomendándose en sus oraciones por medio del enfermero, el hermano Rosatino. No satisfecho con estas muestras de amor, un día, el 24 de mayo, pidió al enfermero que le proporcionase el consuelo de ver al santo joven. También éste pidió lo mismo al hermano, el cual, por su gran caridad y deseo de complacer a sus queridos enfermos, hizo lo que pedían, como él mismo lo refiere en los procesos de esta manera. Tenía Luis mucho gusto en visitar a los otros enfermos y en cierta ocasión, como no le fuese posible ponerse en pie, me rogó le llevase en mis brazos al aposento del padre Corvinelli, anciano venerable y enfermo. Habiéndole llevado y dejádole sentado en una silla, estuvieron largo rato entretenidos en dulcísima conversación, razonando de Dios y de cosas espirituales. Llegado el momento de despedirse, antes que yo llevase a Luis de nuevo a su habitación, el buen anciano, por la grande veneración que tributaba a este joven, pedíale por favor que le echase su bendición, porque acaso, decía, esta será la última vez que nos veremos. Y era así que entre ambos caminaban a prisa hacia el término de su vida, por lo grave de sus enfermedades. Mas Luis con grande humildad respondió que no era razonable en lo que pedía. Vuestra reverencia, decía,
es quien me ha de bendecir a mí, pues además de su ancianidad, está condecorado con la dignidad sacerdotal, mientras que yo no soy más que un simple clérigo de pocos años. En esto, observando yo que el padre quedara triste y desconsolado por no haber podido recabar de Luis lo que había pedido, mandé a éste que accediese a las reiteradas instancias del anciano y le dejase consolado con su bendición. Rindióse entonces Luis a nuestros deseos y tomando agua bendita, roció al Padre y a sí mismo diciendo: Padre mío, que Dios nuestro Señor nos bendiga entre ambos y le cumpla a vuestra reverencia sus santos deseos. Ruegue vuestra reverencia por mí y yo a mi vez rogaré por vuestra reverencia. Después que se hubo así despedido del Padre, lo llevé de nuevo a su cama, que estaba bastante lejos de aquel aposento.